Tengo 60 años, hace mucho integro esta cooperativa independiente llamada Libertablas, más de 20 compañeros que durante 40 años llevamos adelante este trabajo cooperativo del cual vivimos, haciendo funciones. ¿Esto por qué lo cuento? Porque solo creo en el trabajo grupal, en el trabajo con el otro, y de alguna manera este grupo estable, Libertablas, digamos, extiende esta idea, la encuentra, la nutre y se sigue formando a partir del encuentro con otros colegas, con otros compañeros, quizás con menos años de actividad, pero con el mismo empuje, con distintas ideologías, con distintas estéticas, con distintas propuestas, con distintos modos, intentos y hasta éticas de intentar vivir del trabajo para el cual nos formamos. Así que el GETI claramente en lo personal es un espacio de encuentro, con lo que hoy cuestan los espacios de encuentro. El GETI es la mirada del otro, el aprender, la necesidad de mantener los viejos resortes que dejan de ser flexibles y entender que no es una propuesta agresiva, que algunos compañeros entiendan la profesión no pensando en vivir monetariamente de ello. Entiendan que el trabajo a la gorra es hiperprofesional, a pesar de que durante muchos años en nuestros orígenes eso era tan mal visto. Así que el GETI aporta en lo personal, para mí, la posibilidad de estar con otros, y eso solo ya me arma un bello camino profesional y de la vida. Y además, experiencia. Poder contarle a los otros. Si uno está de a uno, a veces evalúa las cosas de una determinada manera. Si uno escucha 12, 15, 18 realidades grupales, no hay forma de no aprender. Hay quien hace prensa, hay quien no hace, hay quien imprime afiches, hay quien no los imprime, hay quien hace temporada y quien no la hace, quien está acostumbrado a hacer 4, 6 u 8 funciones de su estreno y quien hace 400 funciones por año, quien trabaja en la calle y quien trabaja en una escuela y nunca hace teatro o nunca hace calle. Entonces el GETI es eso, multiplicación in extremis de la flexibilidad y el conocimiento grupal. Y bueno, ya tuvimos muchos logros, pero vamos por muchos más en relación a que los demás nos reconozcan, los organismos del Estado. Ya hicimos un primer festival, haremos otro, y sobre todo creo que es esto, es nutrirnos de la experiencia de los compañeros y escuchar la real realidad de lo que nos abarca. En principio, una situación de visibilidad en un medio complicadísimo, porque acerca de la existencia de los grupos y de una estética y de una búsqueda grupal, que bueno, en principio esto es en esta ciudad con tanto movimiento teatral y tanta gente haciendo teatro, donde verdaderamente se da un hecho muy característico de esta ciudad. Cierta gente llegó a decir que los grupos no existían, o que eran un hecho del pasado. Y bueno, me parece que en parte, no sé si, en parte creo que el GETI viene a decir no, acá hay grupos, se sigue trabajando en grupos, hay estética de grupos y hay una fundamentación política de por qué los grupos, digamos. Así que me parece que en principio, desde mi punto de vista, que no participo específicamente en las reuniones del GETI, pero a mí me viene como, estando en un grupo, me viene a completar en este sentido, ¿no? Me permite estar en un lugar. Hay una sensación, esta es una ciudad bastante conservadora, ¿no? Es decir, el medio teatral, por más cosmopolita que parezca y abundante, porque hay mucho, cuando uno mira con más profundidad es bastante conservador y se mueve como
como endogámicamente, y de una manera muy individual, ¿no? Donde se exaltan las personalidades, fulanito, menganito, ¿no? De fulano. ¿No? Es decir, para mí el Getty tiene que ver con de alguna manera con llenar un espacio para los grupos que tienen que ver con, por más que uno trabaje en grupo, sentir que uno trabaja como solo contra todo, frente a todo este enorme... Frente a la marea. Y ¿no? Es decir, entonces creo que el Getty viene a llenar un espacio, además de lo que decía ella, digamos, de dar un marco de referencia, de visibilidad, pero también de lo que pasó en el encuentro que hicimos con el Getty, de solidaridad, de una sensación más, si querés, afectiva, digamos, en donde uno no siente que está solo arando en el desierto y de alguna manera que cada grupo repite el camino de lo individual, porque por más que sea un grupo es uno que va, claro, ¿no? Sino, es decir, es abrir eso y enterarse y compartir con otros grupos que tienen distintas estéticas, que tienen distintos caminos y distintas maneras de producción, pero en donde compartimos una visión desde lo grupal. Es mirar desde otro lugar, ponerse en otro lugar para hacer teatro y para relacionarse con el medio, porque el Getty nos dio posibilidad de trabajar con los organismos de la cultura, en donde en uno de ellos una funcionaria dijo, fui yo, así que... Estabas en la reunión. No, fui yo solo, fui con Damián, con mi compañero de grupo. Nos dijo, acá no hay grupo. Yo le fui a reclamar porque no se aplicaba en la capital el mismo subsidio que en las provincias para los grupos. Y me dijo, acá no hay grupo. Después, claro, es decir, porque no hay grupos, esa fue la respuesta. Entonces, ahí fuimos con Julieta y Carolina, con Nelly y Carolina. Interesante también el tema esto que nombraste de la solidaridad y el trabajo en conjunto en este encuentro del Getty, donde no hubo puja de individualidades y en qué lugar se presentaba un grupo, en qué lugar estaba el otro, esta cosa de competencia, sino realmente una cosa de conjunto, o sea, un esfuerzo de conjunto para llegar a un lugar común que era visibilizar los grupos, compartir los contactos, compartir la información, ayudarse entre unos y otros en el momento de actuar. Bueno, fue muy interesante esto, ¿no? O sea que puede haber otra manera que no sea únicamente la competencia. El Getty para mí es eso, digamos, tiene que ver con cambiar esta lógica únicamente de la competencia por algo más de cooperación, digamos, que hay otra posibilidad de trabajar sin que sea... Existe el Getty, es un golazo, es una iniciativa increíble, son estas cosas que alguien empieza a pensar y cuando alguien las empezó a pensar y te las hace pensar decís, claro, ¿cómo tardó tanto tiempo alguien en ponerse a pensar en esto, a manifestarlo y en pelear por esto, ¿no? De nuevo digo, en Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, hay una tradición de grupos estables, sobre todo de teatro, de grupos de teatro muy... De ciertas técnicas teatrales muy singulares, digamos, instalados, quizás en otra época, quizás muchos subsistieron en el tiempo, y también hay un montón de situaciones institucionales, digamos, oficiales, como es la existencia del Instituto Nacional de Teatro, la existencia del Proteatro, que se originaron un poco por el motor de integrantes de grupos estables y por la idea de sostener esta particularidad que tiene el teatro en nuestro país, pero que se fue diluyendo un poco por ahí la idea de reconocer que existen los grupos estables. Entonces, bueno, vuelve a ser como, ¿no? Las militancias empiezan en algo que alguien no se acuerda que existe o que alguien quiere darle existencia, hasta que se consiguen y se ganan ciertas batallas, digamos, y esto es un poco eso, de nuevo, decir, no, un momento, esto no dejó de suceder. Quizás sí pasa que hay otras producciones distintas, como los grupos que se juntan para determinada producción, los espectáculos donde gente se pone de acuerdo, que también muchas veces es gente de mucha trayectoria, que viene de otro grupo estable, que tiene una producción en paralelo, pero los grupos estables tenemos que sostener mucho más
que la producción de determinada puesta en escena, digamos, porque uno sostiene reposiciones, sostiene un espacio, sostiene dónde guardar las cosas que tenés. Digo esto, nosotros en este momento tenemos 4 espectáculos, más un montón anteriores que tenemos guardados en determinados lugares, digamos. Hay que sostener un montón de cosas que nutren esta aldea, digamos. Así que bueno, que en principio los chicos se hayan... Yo digo ellos porque a mí me hicieron reflexionar. Decir, bueno, yo pertenezco a esto y lo hago porque es lo que hago. Me levanto, voy y lo hago. Pero de pronto decir, no, espérate, esto es una cosa... Es algo que hay que recordar, que hay que atender y que también tiene un extra de trabajo. Yo no termino cuando estreno ni cuando levanto un espectáculo. O sea, el trabajo nuestro ya sabemos que va a seguir. De hecho, hacemos esto, ¿no? Vamos a hacer esto y esto va a ser 4 o 5 años de mi laburo. Primero, bueno, un espacio que no estaba, donde un poco esto que Diego decía, en inicio podés, qué sé yo, en las reuniones podés ver la realidad como el otro, con la realidad general está haciendo una cosa distinta, cómo se está, digamos, cómo la crisis general lo está influenciando o qué respuesta le está encontrando a esa realidad, ¿no? Después la satisfacción de ver eso, como nada, de grupos que uno conoce desde hace un montón de tiempo, que haya un espacio donde poder charlar así, digamos, horizontalmente está buenísimo. También, sí. Y ir viendo como, nada, como poner, porque viste, las primeras situaciones del Getty fueron reconocernos como la historia de cada uno, decir, mirá, nosotros venimos desde qué sé yo, los cometas, por ejemplo, que hacen que vienen trabajando también un montonazo de años, ¿no? Cometa abrazo. Sí, ¿no? Los conozco desde que soy chiquito. Por eso, y ver cómo en el tiempo no han transformado su trabajo, cómo siguen apasionados, es también un aliento total. Y después que hay problemáticas, eso, que si no, espacios y problemáticas, que si no las pensamos entre los grupos, no las va a pensar nadie. Por más que también cuesta el encuentro, porque cada grupo está, digo, ya es una unidad pensando cómo resolver cosas. Entonces, digamos, pienso que sí, y también fue, y es, creo, puede serlo, ¿viste? Por eso, ¿viste? Como todas las organizaciones van fluctuando, ¿no? Tienen momentos. A mí lo que me parece interesante es que, por ejemplo, en este momento lo del Getty, bueno, lo del Getty fue algo que, lo quiero mencionar, ¿no? Que impulsó mucho Julieta Greenspan. Recuerdo que me llamó por teléfono, viste, che, mira, digo, estoy pensando esto, nos conocíamos hacía años de la profesión. Me pareció interesante, qué sé yo soy medio reacio a ese tipo de cosas. Pero la verdad, viste, porque digo, no me... No, a la organización política ni en pedo, no a eso, sino me refiero, no a lo que me planteó Julieta, me lo planteó para nada, ¿no? De hecho, construimos rápidamente un vínculo ahí, ¿no? Pero me parece que, no, porque me pareció interesante a esto voy, a lo que Julieta planteó en ese momento, y que creo que nosotros nos sumamos muy claramente ahí, es como, che, mira, acá hay una realidad que está invisibilizada. Sí, acá hay particularidades que no están tomadas en cuenta. O sea, lo que se planteó fue una acción política, en la realidad. Y a mí eso me pareció de lo más interesante. No se planteó, el Getty no se planteó, che, seamos una cofradía de grupos, che, más o menos pensemos todo igual, che, nosotros somos grupos porque tenemos el mismo lenguaje. No sé, digamos, no buscó, digamos, trabajar sobre el aspecto más, vamos a decir, más de la identidad de los grupos, sino más bien, los grupos que tenemos una configuración en años, primero, empecemos a compartir algunos elementos que seguramente nos van a nutrir, y por otro lado, ¿por qué estamos solos si no estamos solos? ¿No? Como que ¿no? ¿Por qué estamos solos? ¿Por qué yo no estoy? Aparte con gente que siempre he querido mucho, que hemos querido mucho, como Leandro o Dalila, por decir, ¿viste? De años, de trabajar años, de cruzarnos en infinidad de hechos políticos, manifestaciones, quilombos, ¿entendés? De estar siempre de un mismo lado y decir, ¿por qué no nos organizamos? Eso me pareció muy interesante y me parece que lo fundamental del Getty. Obviamente, fíjate que se hizo un encuentro del Getty
Estuvo buenísimo. El año pasado estuvo muy bueno, en donde, viste, también no solamente se planteó la producción artística de los grupos que participaron, sino también, viste, la discusión política, digamos, de entender lo que el Getty se proponía, viste. Yo creo que lo interesante del Getty lo que da es eso. De hecho, y esto me parece buenísimo, por ejemplo, los compañeros que ahora están dinamizando más lo que es la organización del Getty, son compañeros más jóvenes, ¿viste? Son compañeros de grupo más jóvenes también, ¿no? Es decir, cómo sigue la cosa, ¿no? ¿Cuál es el sentido del Getty? Que no es, ¿viste? Un sentido comercial, no es un sentido de plantarnos para, ¿viste? Como banda, pedir maguita, ¿me entendés? Está bien, qué sé yo, ¿viste? Que es más una acción sobre el medio también para visibilizar y para decir, mira, hay muchas maneras de producir teatro, están esas, están estas, están otras, qué sé yo, ¿viste? Pero nosotros somos una, no es que no. Entonces, cuando te quieren arrebatar esa situación, uno se calienta un poco y bueno, dice, bueno, organicémonos. Digamos, lo digo un poco así cómicamente, pero es así. De hecho, es eso, ¿no? Digamos, no sé. Sí, después está... como que es muy reciente también, Sí, ¿no? Entonces sí, la muy acumulación de ir... me parece que también es una pregunta, a ver qué cosas podemos también hacer en el sentido que Diego lo planteaba, que es un poco el sentido general, ¿no?, del Getty, pero hasta dónde podemos hacer cosas juntos. Sí. Nada, que ayuden. También yo pienso que, por ejemplo, en el encuentro fue mucha gente joven en el encuentro que se hizo. Y que está buenísimo, yo pienso, para alguien que se está formando, tener la opción de ver un montón de grupos con producciones distintas, que a veces no es tan fácil acceder, ¿no? Por cómo está la realidad cultural, ¿no? Entonces me parece que también abre también como una opción de decir, esto existe. Sí, de hecho, digo, estoy pensando ahora en algún comentario de Leandro, porque, viste, que también lo que uno ve en los grupos que tienen a su manera, tienen una sistematización y un trabajo acumulado, ve una calidad está ahí, objetivo, que puede decir que no existe, pero está ahí, viste, y que está bueno. Eso, ¿no? Es decir, como le llamo así, como una calidad teatral que a mí me parece que me gusta ser parte, ¿viste? Para mí es genial, ¿viste? Más allá del contacto anterior con ellos, ¿viste? Que nos pasa también que muchos de algunos compañeros del Getty fueron estudiantes nuestros en algún periodo, ¿viste? Y que, bueno, no sé, que en algún caso, en ese momento, que los gatos deben tener 15 años, ¿no? Habrán tomado, 15, creo. sí, habrán tomado como una de las referencias al trabajo nuestro, ¿no? Que después de los años nosotros, mirá que el trabajo nuestro ya no es más claro, no es un modelo, ¿no? No es un modelo, también mucha intensidad nuestra puesta en eso, ¿no? Como decir, mirá, importante, qué sé yo, capaz es tener un lugar donde desarrollar el trabajo, contexto, no tener ciertas obsesiones claras, pero después no es nada más, después es cómo vos vas articulándote para llegar a ese lugar, ¿no? Es decir, más que, hagamos lo que hace, ¿no? Es decir, que por suerte no pasa, a mí me parece buenísimo eso, ¿no? Y las discusiones que tenemos con esa gente, digamos, en el buen sentido, ¿no? Las polémicas que tenemos y las diferencias así muy fraternales que tenemos con esa gente, con esos compañeros, que en algún momento, no sé si planteaban tantas diferencias, ¿no? Digamos, eso está buenísimo, ¿no? Gente que se desarrolló, que tiene su identidad, que tiene una opinión, que tiene un punto de vista, ¿viste? Gente importante ya, ¿no? Eso está bueno. No, después me parece que históricamente que quede asentado que hubo una organización de grupos Getty en este momento está buenísimo, ¿no? Que eso me parece que está bárbaro.
Y hay algo con el tema de los grupos, de lo que vos decías que yo se me cruzó y que yo a veces he tratado de dar material. ¿Qué viste? Pensar, está muy bien pensar el teatro independiente, los grupos de teatro independiente de la Argentina, pero es un poco chauvinista, ¿viste? En el sentido de que hay otras referencias, qué sé yo, ¿no? A nivel general e histórico. Me acuerdo, pum, La Zaranda. Digo, bueno, es un grupo, ¿viste? La Zaranda era un grupo que los muchachos tienen, no sé, cuánto trabajo acumulado, colectivo, juntos, ¿no? El movimiento, digamos, los grupos, las compañías estables, si bien acá siempre existieron, en mayor o menor medida, es un atravesamiento a nivel global, ¿no? Es decir, no quiero hablar también podría decir Stanislavski, podría ser Meyerhold, podría decir, empiezo, ¿viste? Y, Sí. Brecht, qué sé yo, el Berlin, el Odin, el Teatro de Grotowski, digamos, la Zaranda, qué sé yo. No es un fenómeno aislado, ¿viste? Bueno, lo que ocurre con el Getty es que de pronto nosotros como grupo estable empezamos a darnos cuenta que hay otras personas que les pasa exactamente lo mismo, que pueden tener otras estéticas obviamente, pero que en las dinámicas de trabajo se coincide y hay un punto a veces cuando el afuera empieza a ser un poco más más conflictivo, no sé, los cambios políticos, cuando sí, exactamente, cuando es más hostil, está bueno también poder cotejar con tus compañeros, ¿no? Compañeros teatristas que vos ves que la están luchando de la misma manera, que están trabajando todos juntos, que siguen adelante, que tienen las mismas dificultades. Y ahí empezás a charlar y también te das cuenta de que juntos por ahí podemos conseguir algunos derechos perdidos, y todo eso de alguna manera nos reúne. Y también hay Eso una te nutre cosa, también. Sí, y también hay una cosa ahí cotidiana en donde en el Getty nos peleamos, también discutimos, pero en definitiva sabemos que todos tenemos un gran amor por lo teatral, algunos desde la actuación, otros desde los títeres, y eso creo que también es lo que nos mantiene juntos. Pero fundamentalmente creo que es poder sentirte acompañado en este camino que elegís, ¿no? Saber que está bueno, que te ubica también esta situación de saber que no sos el único en el mundo, ¿no? Y que hay otros, y que si pispias un cachito para los costados te encontrás con un montón de gente que está trabajando hacia adelante, más allá de que la afuera una y otra vez intenta demostrar que no existen los grupos estables de teatro independiente. Claro, eso que comentábamos al principio, ¿no? Que uno cree que, claro, que no existen otros, sí, y la agrupación, el Getty, es como una muestra de eso, de juntarse gente que te va a contar por ahí distintas historias, pero la misma vivencia de la cosa del teatro, de teatristas en un grupo a lo largo del tiempo. Y eso te hace... Sí, te nutre y a veces te sirve también para plantearte desafíos, y ya no como grupo individual, sino como una agrupación de grupos. Eso ya es... Claro, digamos, cuando yo empecé a participar en el Getty, lo primero que sentí fue alivio, ¿no? Alivio porque dije, entonces estas cosas que me pasan no me pasan solo a mí. Wow, qué bueno. Y te hace sentir más fuerte también por ahí. Claro, me hizo sentirme más acompañada. Después te das cuenta que también en la lucha que uno puede, mínima, que uno puede, ese granito de arena que el Getty puede llegar a poner, también te sentís acompañada, ¿no? Esa cosa que vos querés decirle a una institución gubernamental, por ejemplo, bueno, de pronto encontrás que hay un montón de gente alrededor que está diciendo lo mismo que vos, y bueno, de pronto te das cuenta que si lo decimos todos juntos, por ahí tiene un poquito más de fuerza, ¿no?
Claro. esa situación. ¿Por qué? Porque el grupo estable a veces te genera una cierta concentración en la tarea, en el trabajo, que te hace perder un poquito la visión de lo que está pasando afuera. Entonces, de pronto el GT es un buen espacio en donde uno puede empezar a decir, no, bueno, ¿no? Sacamos un cachito de esa concentración para ver qué es lo que Porque está pasando. además los grupos estables tienen su propia problemática y eso está bueno, poder encontrar una agrupación de esas características, porque tenemos nuestras propias problemáticas que por ahí son distintas a los grupos que se reúnen por ahí para hacer una obra específicamente. Desde ese lugar también está bueno, porque empezás a ver los puntos en común que tenés y problemáticas de bueno, cómo te financiás, como que cada uno después lo va haciendo como puede, pero digo, bueno, al juntarse un montón de varios grupos que son estables, independientes, que tienen la misma vivencia que vos, decir, bueno, ¿y vos cómo te financiás? ¿Vos cómo haces mientras investigás y no haces obra? ¿Cómo es tu ingreso? Y eso está bueno, es muy interesante, porque te permite, lo que decía Nelly, bueno, por ahí decir, bueno, podemos ponernos a investigar, pero también pensar en reclamar derechos o cosas. Nosotros integramos el GETI también por una necesidad colectiva, o sea, partiendo de... En un momento uno dice, bueno, hace 20 años que estamos trabajando en esto, pasa el tiempo y uno no se da cuenta, y la necesidad de reflexionar cuestiones con otros grupos nos parece importante. Nos parece también que estamos nuevamente en un momento de crisis fuerte. Tenemos en el poder gente que la cultura la considera como un estorbo y no como una necesidad o una posibilidad, digamos, que el pueblo tiene que tener. Entonces nosotros estamos tratando de abrir caminos, de visibilizar nuestro trabajo, porque se nos niega mucho, increíblemente en lo que es la historia actual, no estamos reconocidos como grupos estables. Sin embargo, hay infinidad de grupos estables en todo el país que tienen 20 años o más de trabajo. Somos muchísimos. Me parece que en Capital Federal nos tenemos que juntar y luego extender las redes también hacia todo el país, porque en todo el país hay grupos interesantísimos. Y en principio el compartir experiencias con otros grupos que tienen de alguna forma un carácter similar en cuanto a lo que es la autonomía y la subsistencia y el perdurar durante el tiempo. No sé, compartir experiencias con grupos que tienen muchos más años con nosotros es enriquecedor. Y a la vez oí decir que también ver cómo un grupo nuevo encara ciertas cosas de distintas formas, a ellos también los enriquece. Entonces es un ida y vuelta que es como decir, es el mismo ida y vuelta que tenemos adentro del grupo, nada más que generó otra red para afuera, y bueno, es otro grupo con otro grupo que hacen la misma relación o similar, y después la posibilidad de hacer cosas juntos, todos los grupos. Y por ejemplo, la experiencia del año pasado, que fue el encuentro Getty, que fue en esta Trilce, que brindarnos a todos nuestros espectáculos, poder vernos y además generar una movida de amplia convocatoria como fue, para mí maravilloso. Para mí fue como el puntapié así que solidificó donde estuvimos todos haciendo lo que hacemos y articulando la producción de todo eso, a veces con un delegado de cada grupo que traía información para dentro de los grupos, y todo fluyó de forma que estuvo buenísimo.
No sé, Marco, si querés Sí. decir algo respecto del Getty, Yo vos quiero- estás frecuentando más Sí, las a mí reuniones. me pasó que, sobre todo, digamos, no tanto en las reuniones, sino en el encuentro. Las reuniones son muy operativas en el Getty. Vamos más a las necesidades, pero en los encuentros por fuera de estas reuniones operativas se da, me parece, lo más rico del encuentro Getty, que es conectar con la tradición del teatro, por más que les pese, digamos, digamos, para mí representan la tradición del teatro independiente, del teatro de grupo. Hay grupos de muchos años y que esos grupos a su vez tuvieron contacto con otros grupos que ya tal vez no existen, o tuvieron experiencias que marcaron totalmente la experiencia de teatro de grupo en Argentina, y que conocer esas personas es muy interesante, digamos. Es como poder tomar una antorcha en ese sentido. Hay un fuego ahí que se comparte y que se toma, y una línea que marca hacia un horizonte esos encuentros. Podrían no estar, podríamos de alguna forma podría no interesarnos, digamos, estaríamos dentro de totalmente de lo más contemporáneo, no nos interesa la tradición. Sin embargo, el hecho de que nos interese la tradición, que es algo que nos pasa, nos interesa, termina siendo una decisión nuestra estéticamente también, y una influencia estética totalmente. Sí, de hecho con Alan o con Los Gatos, o con una serie de grupos más, es muy interesante sentir que tenemos como compañeritos de nuestra edad, digamos, en el mismo proceso, digamos. Yo lo veo a Los Gatos o a Alan o un montón más que están como, bueno, en la misma, ¿no? Como escuchando, dando su opinión, pero también escuchando y también como disfrutando de ese encuentro con un poco la historia del teatro en ese sentido, ¿no? Si lo escuchan ellos, no creo que les guste, pero es así para nosotros. El Getty, primero, en general, le aporta a la cultura porteña y a la cultura nacional, también me animaría a decir, un espacio de un proyecto político, pero no político partidario, político cultural. De decir, bueno, desde este espacio hay una representación de una serie de grupos porteños, bonaerenses, y nosotros sostenemos este discurso frente a la cultura. El primer encuentro del Getty me parece que generó eso, ¿no? Se hizo visible, muy visible a través de un encuentro, determinada cantidad de grupos trabajando por la cultura, a través y para la cultura. Y a los hermanos le aporta un montón, le aporta red, amigos, asado, contactos, trabajo. Nos aportó trabajo directamente, así es muy generoso el Getty en ese sentido, muy generoso. Que nosotros nos hayamos conocido a través del Getty, a los hermanos, a través tuyo y a través del Getty, le aporta visibilidad. Y eso es muy importante, porque nosotros, para mí, las personas que hacemos teatro, tenemos que comunicar nuestro trabajo y tenemos que saber cómo comunicarlo, porque si no lo hacemos la gente no viene a ver las obras, no lee los libros, entonces es mucho lo que nos aporta.